Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo la reseña de Azteca, escrito por Gary Jennings. Así que empecemos. Hoy les voy a platicar de esta excelente novela histórica a la cual le di 5 estrellas sin pensármelo 2 veces. Yo no sabía de la existencia de este libro hasta que Violeta, una ferviente lectora que organiza muchos círculos de lectura, lecturas conjuntas, me invitó precisamente a la lectura que ella y su grupo iban a hacer de esta novela. Y aunque yo no estaba muy convencida porque ya tenía planeados leer otros libros para septiembre, cuando leí la reseña me interesé muchísimo. Y me acuerdo que de hecho ya había empezado Sol de Medianoche, pero cuando fui a conseguir el libro y vi que tenía más de 800 páginas, que era un gran libro, tuve que poner todo en pausa porque me di cuenta que me iba a requerir mucho tiempo. Y la lectura conjunta marcaba que se iba a estar leyendo de la mitad de agosto y todo septiembre. Así que me enfoqué en tratar de adelantar lo que más pudiera del libro, en que no me fuera a atrasar en las fechas de la lectura conjunta, porque yo de verdad creí que iba a ser un libro muy complicado. Pero no fue así. Empecemos primero contando de qué va Azteca. La historia es narrada por su propio protagonista llamado Mixley. Él es un ciudadano de la más baja categoría, nacido al norte del lago de Texcoco en una isla llamada Xaltocan. A pesar de no tener muchas oportunidades que le permitan acceder a un mejor estilo de vida, Mixley aprende a leer y a dibujar ideogramas, por lo que consigue desarrollar una carrera como escribano, lo cual le permite vivir muchas experiencias que lo llevan también a conocer la corte de Texcoco y la de la Gran Tenochtitlan. Así como muchos viajes que hará a tierras lejanas, será a través de la historia de su vida que conoceremos cómo funcionaban distintas sociedades que vivían en el mundo conocido de los mexicas. Todo esto años antes de que llegaran los españoles a conquistar estas tierras, pero también nos contará un poco de la tragedia de la guerra y las enfermedades que trajeron consigo los conquistadores, así como el surgimiento de la Nueva España. Pero el libro se va lento porque se toma su tiempo para llegar a esos sucesos de la conquista, cosa que ocurre cuando Mixley ya es un hombre maduro. El autor primero nos contará a detalle la juventud del protagonista, cómo vivían los mexicas de Xaltocan, cuáles eran los oficios en los que trabajaba esta gente, pero también nos van a contar mucho acerca de sus rituales religiosos y sus dioses. Para ser más exacto, Azteca es la biografía de la vida de Mixley, así que sería difícil detallar cada uno de los pasajes que comprende su vida, porque Mixley es un hombre fuera de lo común, vive muchísimas cosas, es como un Forrest Gump de la época prehispánica. Conoce tlatoanis, pelea guerras, hace fortuna, recorre muchísimos territorios y aprende a hablar varios idiomas. Y eso es algo que me gusta mucho de este libro, porque a pesar de que se centra en contarnos la historia del pueblo mexica, a través de estos viajes de Mixley podremos conocer a diferentes culturas que convivían al mismo tiempo con los mexicas. Tal es el caso de los pueblos de Texcoco, Tlaxcala, Cholula, los mayas, los purépechas de Michoacán e incluso toda la población del desierto conocida como los chichimecas. Son muchos los capítulos en los que nuestro protagonista va a viajar por lo que hoy conocemos como México, así que nos daremos una empapada de muchísimas culturas y podremos leer acerca de las diferencias que había entre una y otra, ya sean físicas o de tradiciones, de religión, de idioma, pero también veremos qué tan grande fue la influencia y control tributario de los mexicas de la Gran Tenochtitlan. También nos explicará de forma muy clara cómo funcionaba todo este asunto de la Triple Alianza. Y bueno, si no saben qué es la Triple Alianza, es algo que nos enseñan mucho en México, en las primarias, en las secundarias, cuando estudiamos acerca de estos pueblos originarios de
de cómo se organizaban gubernamentalmente para la guerra, para, comercio, muchas cosas que intercambiaban estos pueblos. Bueno, aquí podremos leer cómo se vivía esa triple alianza entre los mexicas de Tenochtitlan, los acolhuas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan. Cómo se beneficiaba cada ciudad con esta alianza. Entre cada capítulo y la trama podremos ir viendo también cómo se organizaban estas sociedades, cómo funcionaban las cosas en el gobierno, cómo se daban la cuestión de la guerra, que era muy importante para los mexicas, ya que a través de esta actividad fue que ellos ganaron el poder suficiente para ser la potencia más grande de la zona. Otro detalle que me gustó mucho del libro es que describe muchísimo, pero sin llegar a ser aburrido o pesado. Y por lo menos yo agradecí mucho esto cuando se nos describía a Tenochtitlan, todos estos edificios, la Gran Pirámide, el mercado de Tlatelolco, que bueno, es parte de otra ciudad, pero que también lo imagino en un conjunto, y sobre todo estos canales y los caminos puentes que conectaban la ciudad en medio del lago con la tierra firme. Desde pequeña he imaginado muchos de estos lugares por lo que se nos enseña en los libros de historia o lo que uno puede ver en las monografías cuando yo hacía mi tarea de chica, como todas estas ilustraciones de cómo se creía que era Tenochtitlan, pero nunca había vivido una descripción tan viva y tan casual como un día cualquiera en Tenochtitlan. Y lo mismo me pasó cuando se describía la ya deshabitada Teotihuacán, o incluso cuando también se nos contaba del palacio de Texcoco, del Nezahualpilli. No sé, como que son lugares que mi imaginación no había podido alcanzar a verlos vivos, a verlos completos, como una ciudad funcionando. Y gracias a estas descripciones, pues en el caso de Tenochtitlan, pero también en estos otros dos lugares, como que pude tener otra visión del típico lugar turístico que a veces es difícil sacar de nuestra realidad, de nuestra cabeza, por lo que conocemos ya de estos lugares. Entonces me gustó muchísimo las descripciones porque hizo que de verdad me metiera en la historia, que sintiera vivo toda esta ciudad, a sus ciudadanos y todo el estilo de vida. Eso se agradece muchísimo porque creo que ese es un detalle muy importante que fue que hizo que yo me pudiera meter dentro de esta historia. No saben cómo me gustaría poder viajar en el tiempo y poder ver estas cosas con mis propios ojos, pero el libro en cuanto a eso sí te deja bastante satisfecho. A través de las páginas iremos viviendo una aventura y otra con Mixtli, que nos harán conocer todo este territorio y diferentes culturas, como ya les dije, pero poco a poco se van a ir introduciendo a la trama los primeros avistamientos de las naves españolas, lo que se pensaba de estos extraños objetos y cómo se vivió toda la incertidumbre de qué significaban estos avistamientos en el mar, de esos barcos que ellos no tenían ni idea que eran, que los veían como unas casas gigantes que volaban. Bueno, no sabían muy bien de qué se trataba. Entonces empieza a haber como teorías entre el Tlatoani y sus consejeros, y bueno, podemos empezar a vivir toda esta incertidumbre, el miedo de lo que va a pasar. Y después ya podremos leer cómo se vivieron también los primeros acercamientos con los españoles, las batallas más importantes que se vivieron en contra de los españoles y los tlaxcaltecas, las traiciones de la Malinche, las extrañas costumbres de los españoles tanto en lo religioso como en lo sanitario, cómo la situación política de los mexica y sus pueblos tributarios benefició a los planes de conquista de los españoles, de Hernán Cortés, la caída y la destrucción de Tenochtitlan, así como la introducción de esta nueva religión a los indígenas, el catolicismo, cómo se empezó a meter ahí entre estos pueblos. Y así como ese breve resumen que les acabo de hacer de todo lo que se puede leer en este libro, hay muchas y muchas experiencias y anécdotas que Mixtli narra acerca de su vida, de cómo fueron sucediendo las cosas dentro de la ciudad de los mexica, cómo fueron estos cambios. Y es difícil hacer una reseña de este libro porque toca tantísimos temas que siento que voy a dejar algo fuera,
porque son muchas las cosas que te descubre, muchas las cosas de las que habla, muchos los pueblos que conocemos con esta novela. Lo que sí hay que tener siempre muy presente es que esto se trata de una novela histórica, de una ficción histórica, por lo que no todo lo que nos cuenta entre sus páginas pasó, sucedió exactamente como el autor lo narra. Lo que sí puedo decir del libro es que se nota el trabajo de investigación, que Gary Jennings de verdad hizo un trabajo muy extenso para conocer no solamente de los mexicas, sino de muchas otras culturas, cosa que fue un trabajo de varios años, así que sí se nota muchísimo todo ese esfuerzo en la novela. Ese detalle y el hecho de que la pluma del autor es tan amigable para todo público, ya que te presenta toda la historia de forma tan casual y entretenida, hace que todo el huracán de datos que está por soltarte con su novela no sea para nada abrumadora o pesada. La trama va suavecita como la mantequilla. Poco a poco te vas adentrando al mundo mexica y te va sembrando la semilla de querer saber más acerca de esta cultura o de las culturas otras que también menciona. Te preguntas qué tanto es verdad, o sea, lo que nos cuenta el autor, este detalle será cierto, o te descubre algún detalle, algún hecho que tú dices, ¿de verdad pasó o no pasó? Y creo que sí es suficiente la curiosidad como para empezar a leer ya otras cosas, ahora sí que datos ya históricos verdaderos. Y bueno, me gusta muchísimo cómo Gary Jennings entretejió toda la ficción con la historia, porque su novela se siente bien real. No sabes si sucedió o no sucedió, pero tú te la crees. Aparte, es tanta la curiosidad que te invade al leer el libro que no te quedas solamente con lo que lees. Como les digo, también investigas, pero no solamente datos. Yo también investigaba mucho acerca de los mapas. Quería saber dónde estaban esos lugares que me estaba describiendo Gary Jennings, encontrarlos en los mapas actuales, ver por dónde había pasado Mixley, seguir sus rutas y ver cómo son hoy esos paisajes que te describe el autor, cómo fue que cambió, qué había antes ahí. Yo no soy ninguna experta, pero como les digo, sí se siente muy bien trabajada la parte de investigación de Gary Jennings y se agradece leer una historia tan completa como esta, ya que tanto el tema histórico está muy bien tratado, pero tampoco deja de lado el tema de los personajes, la trama, la acción, incluso, o sea, es muy entretenido, ocurren de todo tipo de cosas, te mantiene al filo del sillón mientras estás leyendo, porque ocurren un montón de barbaridades cuando te describen los sacrificios y todo lo que le puede pasar a Mixley, a su familia. Son muchas cosas que vives con este libro. Vives la historia de los mexicas, pero también vives la historia de Mixley. Entonces hay cosas también emotivas, momentos que te ponen la piel de punta, y en general creo que todos los aspectos de la novela están muy bien conjugados. Ahora hablemos de lo que no me gustó del libro, y la verdad las cosas que voy a mencionar son ya problemas que yo tuve personalmente con la historia, no tanto que sean como errores o en sí como algo muy muy malo que no te permita a ti disfrutar de la novela. Simplemente son cosas que yo con mi gusto, mi particular visión de lo que me gusta leer en un libro o no, es lo que bueno, voy a mencionar en estos momentos. La primera es cómo se retrata a las mujeres dentro de la novela. Ok, entiendo que el libro ya tiene su rato, fue publicado en la década de los 80s y que bueno, no esperaba mucho de cómo se iban a tratar a los personajes femeninos, pero no, de todas formas no me gustó, porque la mayoría de estos personajes eran incluidos solamente en escenas que tenían que ver con la sexualidad de las diferentes culturas, intereses amorosos o el trabajo de la casa, de cómo se preparaban las mujeres para bueno, las comidas, lo que era bueno, este papel que jugaban como ama de casa dentro de los hogares mexicas y en otras culturas. Y yo entiendo que no es que se pudieran jugar papeles muy grandes dentro de estas sociedades que relegaba un poco a las mujeres,
pero no sé, de todas formas me hacía sentir incómoda el cómo Gary Jennings introducía a estos personajes, como que siempre los dejaba de lado, no sentía que tuviera su propia voz, no me gustaba, me enojaba ver cómo se objetivizaba mucho tanto lo normal de la sociedad, pero también el autor siento que lo hacía. Y es que en algunos casos no retrata a las mujeres como unas totales arpías, o también solamente como muy deseosas y apasionadas, o por el otro lado también pues interesadas con algún objetivo en mente, o simplemente como unas santas, como unas diosas que, bueno, ya podrán leerlo en la novela. Siento que polariza mucho las personalidades de las mujeres, que no las pone como personas reales. Por lo menos creo que sí se le dio su tiempo al personaje de la Malinche, sí le dedicó como sus varios capítulos donde nos habla de su origen, de cómo esta relación que tiene Mixley con la Malinche, y en el que podemos ver cómo se va desarrollando su personalidad y podemos conocer un poco de el porqué, ¿no? De por qué actuó de esta forma traicionera a su propio pueblo, cuáles eran sus intenciones. Y aunque también te hace odiar a este personaje, creo que ahí sí se siente una esencia más real, más humana, y por eso sí me gustó cómo se trató ese personaje. Me hubiera gustado leer todavía más de ella, pero bueno, creo que sí deja un poco de lado, como ya les dije, a los personajes femeninos. Por otro lado, me parecía muy jalado de los pelos que Mixley hiciera de todo. Era un superhombre que vivió todas las cosas por vivir, y la rapidez con que escaló en la jerarquía social me parecía un poquito ridículo, pero ok, vamos a hacer como que nos lo creemos, todo sea por el argumento, porque bueno, si no, como el autor nos va a contar todas estas aventuras que él va a vivir. Entiendo el por qué hace al personaje protagonista tan perfecto y tan sobresaliente en todo, lo hace siempre el mejor de todo. Pero me causaba un poco de malestar porque siento que era muy difícil de creer. Y otro detalle que también siento que exageraba mucho era la cuestión de los sacrificios, porque te habla de unas matanzas extraordinarias, enormes, unas matanzas masivas, y no deja tan claro si es en verdad que el pueblo mexica era tan sanguinario o si Mixley no recuerda bien las cosas, porque sí lo deja como un poco ambiguo. No, cuando Mixley está contando su historia, no te dice exactamente qué es lo que pasó porque él no lo recuerda bien, entonces lo deja ahí un poco en el aire, pero siento que sí se exagera a veces un poco la brutalidad y el salvajismo del pueblo mexica, pero no, es algo que no se sabe, ¿no? Es algo que probablemente no se va a saber con exactitud si de verdad eran así o si estaba justificado, si era también por sus creencias. Ellos de verdad creían que tenían que matar a todas esas personas para bueno, que sus dioses estuvieran contentos y les dieran la mejor vida posible. Pero bueno, esa parte de las matanzas también me quedaba un poco horrorizada, porque en serio que te describe unas escenas escalofriantes. Y ya para terminar con las cosas que no me gustaron, yo esperaba leer más de los tepanecas y bueno, todo lo que tiene que ver con Tacuba y Azcapotzalco, porque a mí me gusta mucho leer de la historia de estas zonas, porque es la zona donde yo nací, donde yo crecí, así que todo lo que tiene que ver con esta parte de la Ciudad de México me encanta, y fue una decepción para mi corazón chintololo no poder encontrar casi nada de esta parte. Solamente se le menciona como a la mitad de la historia un poco de lo que ocurría en este lugar, pero no nos la describe como hace con Tlatelolco, con Tenochtitlan, con Texcoco, incluso con Cholula. O sea, visitamos un montón de lugares, pero esa ciudad tan importante para la Triple Alianza, pues se queda de lado, no nos cuenta mucho, y como les digo, fue una decepción para mí. Así que como ven, este es un libro bastante extenso, pero no por eso difícil, así que no le tengan miedo, porque es una historia increíble que cualquier amante de la historia prehispánica no se puede perder. Como ya les dije, van a aprender muchísimo de todas estas culturas, pero el libro también te va a contestar muchas preguntas de misterios de la historia, porque el autor en su novela nos va
va a presentar muchas teorías de lo que él cree que pasó. Por ejemplo, la verdadera historia de los aztecas, dónde está Aztlán, cómo fue que llegó este pueblo para fundar esta ciudad en medio de un pantano. Y es que tenemos que entender cuál es esa diferencia entre los aztecas y los mexicas. Creo que el libro contesta muy bien esa pregunta de una forma muy entretenida e interesante. O si te gustaría saber qué fue del tesoro perdido de Moctezuma y cómo se vivieron estos últimos días en Tenochtitlan, te tienes que poner ya a leer este libro. Yo al principio no le tenía confianza al libro porque me enteré que el autor era estadounidense, así que me preocupaba un poco que se distorsionara la visión mexica, que bueno, que él al ser extranjero no tuviera la visión suficiente para poder plasmar lo que era esta antigua civilización. No sé, yo en mi cabeza estaba muy preocupada cuando empecé el libro. Dije, por favor, que no me arruinen lo que yo pienso de los mexicas. Y como empieza el libro, seguía un poco mi preocupación, pero ya poco a poco eso se fue desvaneciendo. Como les digo, me fui introduciendo en el mundo, las descripciones, la forma en que te lo cuenta, ver cómo avanzas, y que es un gran placer seguir leyendo la historia porque quieres saber más y más y te asombras con muchas cosas que aprendes. Y como les digo, es toda una experiencia este libro. Y no sé la verdad porque yo no sabía de la existencia de esta novela, porque veo que es un clásico contemporáneo que todo mundo lo tiene como en sus pendientes de lectura. Y si es tu pendiente, te digo ahora mismo que no te intimide este libro. Es muy fácil de leer, es muy llevadero y te vas a sentir muy bien cuando lo acabes. Definitivamente es de lo mejor que he leído este año, y me gusta mucho cómo la ficción histórica pone al alcance la historia. Esta historia que es tan difícil, a veces tan confusa, con tantos nombres, con tantas fechas por aprenderse, personajes históricos que a veces a uno se le revuelve la cabeza con tantos datos y tanta información. Pero al novelizarlo de esta manera, creo que lo pone de una forma más fácil, de una forma entretenida, que muchas cosas te conectan en tu cabeza de una forma más sencilla, y creo que hace que sea menos pesado aprender de ella. Yo no sé por qué no nos ponen a leer este tipo de cosas, no sé, tal vez entiendo que no en la secundaria porque tiene muchas escenas para adultos que a lo mejor a esa edad todavía no son bien recibidas, pero por lo menos en la preparatoria, si me hubieran dado este libro, otra historia hubiera sido otra cosa. Mi interés hacia estas culturas, hacia estas civilizaciones hubiera cambiado mucho, toda mi visión por completo. Así que creo que también es un libro muy bueno para los jóvenes y que, bueno, que se interesen en estos temas. Azteca forma parte de una serie de libros, no todos escritos por Gary Jennings. Ahorita les digo bien cómo está la cosa, pero bueno, este es el primero en donde vamos a poder leer estas cosas que ahorita pues ya les conté. Pero también existe un segundo que se llama Otoño Azteca, donde vamos a conocer cómo fue la vida de los aztecas después de la caída de Tenochtitlan y bueno, bajo el yugo de los españoles. Y ese sí estoy interesada de leerlo porque fue totalmente escrito y publicado por Gary Jennings. Pero existen también otros 4 títulos que son Sangre Azteca, Furia Azteca, Fuego Azteca y Venganza Azteca. Y todos estos otros libros ya los escribieron otras personas, que fueron, para ser más exactos, Robert Gleason, que era su editor, el editor de Gary Jennings, y otra persona que se llama Junius Podrug. Ellos escribieron estos libros, sí tuvieron la ayuda de Gary Jennings porque se basaron en sus notas, pero como tal no los escribió él. Entonces tenían como la esencia del libro y ellos pues lo convirtieron ya en una novela. Entonces no sé qué tan interesada estoy en leer esos otros 4 libros, pero por lo menos Otoño Azteca yo creo que sí le voy a dar una oportunidad. No creo que ahorita, porque después de leer este enorme libro como que quedé un poco saturada. Aparte de que también ahorita leí muchas historias de, bueno, que tenía que ver con contextos mexicanos, de autores mexicanos. Entonces como que ahorita le quiero bajar un poco a este rollo. Pero sin duda este es un libro que no te puedes perder. Le agradezco mucho a Violeta por haberme invitado a su lectura conjunta. Si no hubiera sido por ella,
probablemente yo ni me hubiera enterado de la existencia de este libro, y si me hubiera enterado tal vez no le hubiera dado tan fácil la oportunidad. Así que muchas gracias por dejarme acompañar en esta lectura, me gustó mucho la experiencia. Aparte, ella nos organizó una plática con un arqueólogo que no pude ver en el momento en el que se transmitió, pero bueno, ya después me puse con ella y fueron 2 horas de muchísimos datos muy interesantes que acompañaron muy bien la lectura, que me quitaron muchas dudas, que me dejaron muchas cosas en claro. Y bueno, ver también lo que opinaban otras personas, porque después también hubo otra junta en la que, bueno, ya con las personas que leyeron el libro dábamos nuestras opiniones, y todo esto siempre hace más enriquecedor las lecturas. Así que les recomiendo que la vayan a seguir. Por acá abajo les voy a dejar su username, porque ahorita está también organizando otra lectura conjunta de Malinche, un libro que se acaba de publicar del autor José Luis Trueba Lara, y va a estar también muy interesante porque igual va a tener ahí pláticas con el autor, y creo que también va a llevar a unos especialistas, lo mismo que hizo en Azteca. Bueno, vayan a seguirla para que si ustedes se quieren unir a esta lectura conjunta, ahí puedan tener todos los datos de cómo tienen que hacerlo y cómo va a estar la cosa, toda la información. Y ya con eso cierro la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya leyeron este libro, por favor cuéntenme en los comentarios qué les pareció, cuáles fueron sus opiniones, qué fue lo que les gustó, lo que no les gustó, o qué otras lecturas me recomiendan para ahora ponerme a leer más cosas interesantes de las culturas prehispánicas. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube les avise cuando tengo un nuevo video. Por acá también les voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que se enteren de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!